Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La grava crujió bajo las botas de Carlos Ríos mientras bajaba del autobús Primera Plus en Mazamitla, Jalisco. 22 años de servicio a su país. 18 de ellos como francotirador de las fuerzas especiales, y finalmente estaba en casa para siempre. El calor de julio presionaba sus hombros, pero se sentía diferente al calor del desierto del norte que había conocido durante tanto tiempo. Este calor llevaba el peso de la humedad y los pinos en lugar de arena y sangre. Su hermano Esteban esperaba junto a una camioneta oxidada, sonriendo ampliamente. Se abrazaron con fuerza. El tipo de abrazo que dice mucho entre hombres que no dicen mucho. Mírate, viejo, dijo Esteban, aunque solo se llevaban 2 años. El gobierno finalmente te dejó retirarte. Algo así. Carlos arrojó su petate a la caja de la camioneta. Su cuerpo llevaba la evidencia de su servicio. Una cicatriz a lo largo de la mandíbula de Culiacán, otra a través de sus costillas de una misión de la que aún no podía hablar, y un dolor constante en su rodilla izquierda que le recordaba a una azotea en Reynosa. A los 43 años, se sentía a la vez antiguo y recién nacido. El viaje a su casa alquilada los llevó a través del corazón del pueblo, pasando por la fonda donde tuvo su primer trabajo, pasando por la preparatoria donde no había sido nadie especial. Esteban habló sobre su taller de reparación de automóviles, sobre cómo el negocio iba bien pero no genial, sobre cómo el pueblo había cambiado y a la vez seguía igual. Carlos escuchaba, viendo pasar calles familiares como recuerdos a la deriva. «¿Ximena todavía no sabe que has vuelto?», preguntó Esteban con cuidado. «Aún no». La mandíbula de Carlos se tensó. Su esposa, o pronto exesposa, había dejado de devolver sus llamadas hace 6 meses. Los papeles del divorcio habían llegado por correo certificado mientras él terminaba su último despliegue en la frontera. Ella había citado diferencias irreconciliables y ausencia prolongada, que era el lenguaje de esposa militar para «me cansé de esperar». Lo que los papeles no mencionaban era a su familia. Los Domínguez. Salvador Don Chabat Domínguez dirigía los Víboras de Acero, un club de motociclistas que controlaba la mayor parte del tráfico de drogas y el juego ilegal en 3 municipios. Cuando Carlos se casó con Ximena hace 8 años, él era un sargento joven de permiso, estúpidamente enamorado y voluntariamente ciego a las señales de alerta. Ella parecía diferente a su familia, más suave, educada, queriendo salir de esa vida. Su hijo, Miguel, había nacido 7 meses después de la boda. Miguelito, de 5 años ahora, con los ojos oscuros de Carlos y la sonrisa rápida de Ximena. Carlos se había perdido 3 de esos 5 años, desplegado en rincones del país que no podía nombrar, haciendo un trabajo que no podía describir. La culpa de esas ausencias se asentaba en su pecho como metralla. ¿Vas a pelear por la custodia?, preguntó Esteban. Ya lo presenté con mi abogado. Ximena vive con sus padres otra vez en ese complejo que llaman casa. De ninguna manera dejaré a Miguelito allí. Las manos de Esteban se apretaron en el volante. Carlos, ¿sabes cómo es Don Chava? Tiene jueces, policías, a todos en su nómina. Y esos hijos suyos, Cristian, Beto y Ciro, son tan malos como serpientes de cascabel. Si empiezas una batalla por la custodia, lo harán feo. Que lo hagan. La voz de Carlos era plana. Final. Había enfrentado enemigos en cuevas de la sierra y agujeros infernales urbanos. Un cacique del crimen de un pueblo pequeño no lo asustaba. La casa alquilada estaba en el borde del pueblo. Una pequeña vivienda de 2 habitaciones con pintura descascarada y un patio que necesitaba trabajo. No era mucho, pero era suyo. Carlos pasó la tarde desempacando, organizando sus pocas posesiones con precisión militar. Ropa doblada exactamente así. Artículos de tocador alineados en el baño, su estuche de rifle cerrado en el armario del dormitorio, un Macmillan TC-50 personalizado que compró con permisos especiales después de su baja, aunque también tenía otro equipo almacenado en una unidad con clima controlado al otro lado del pueblo. Los hábitos de 2 décadas de servicio morían difícilmente. Apenas había terminado cuando sonó su teléfono. ¿Ximena? Escuché que habías vuelto, dijo ella sin preámbulos. Su voz había cambiado. O tal vez él había olvidado su filo. Esteban se lo dijo a alguien. Estoy segura. Quiero ver a Miguelito.
El silencio se extendió entre ellos. Carlos, eso es complicado. Es mi hijo. No has sido su padre en años. Siempre te ibas. Siempre eligiendo al ejército sobre nosotros. Las palabras estaban ensayadas. Él podía notarlo. Alguien la había entrenado. Estoy aquí ahora. El divorcio no cambia que tengo derechos. Mi abogado dice. No me importa lo que diga tu abogado. Carlos mantuvo su voz uniforme. Mañana pasaré al mediodía. Eso no funcionará. Mi padre tiene una cosa familiar. Por supuesto. Don Chava dirigía su imperio desde esa extensa propiedad al norte del pueblo. 10 acres rodeados de cercas altas llenas de dependencias, motocicletas y hombres con ojos duros. Carlos había estado allí 2 veces antes y ambas veces se había sentido como un turista en territorio hostil. Entonces trae a Miguelito al parque. 2 horas. Eso es todo lo que pido. Otra pausa. Bien. Pero Carlos, no causes problemas. A mi familia no le gustan los problemas. A mí tampoco. Colgó antes de que ella pudiera responder. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Yació en la cama desconocida, mirando las sombras del techo, pensando en su hijo. 5 años. El último cumpleaños de Miguelito había pasado mientras Carlos estaba en la sierra. Había enviado una tarjeta y un camión de juguete, pero no era lo mismo. Nada era nunca lo mismo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Luis Correa, su observador de las fuerzas especiales, que ahora dirigía una firma de consultoría de seguridad en Monterrey. Escuché que estás de vuelta en el estado. Aquí pronto, escribió Carlos. Luis era una de las pocas personas que entendía lo que el servicio te quitaba, de lo que te hacía capaz. Se habían salvado la vida el uno al otro suficientes veces como para que las palabras fueran innecesarias. A la mañana siguiente llegó el calor y la humedad del verano. Carlos se vistió con cuidado, jeans, una camiseta gris lisa, botas, nada amenazante. Quería a Ximena relajada. Quería que ese primer encuentro con Miguelito fuera tranquilo. El parque estaba casi vacío cuando llegó. Solo unas pocas madres con niños pequeños y un anciano alimentando palomas. Carlos se sentó en un banco cerca del patio de recreo y esperó. Sus ojos, entrenados para detectar movimiento a 2,000 metros, rastreaban cada auto que pasaba. Viejos hábitos. La camioneta SV negra de Ximena se detuvo a las 12:07. Ella salió primero, y a Carlos se le cortó la respiración. Se veía diferente, más dura, más delgada, con ropa cara y joyas que no habían estado allí antes. El dinero la había cambiado. O tal vez solo había revelado quién siempre había sido. Entonces Miguelito salió del asiento trasero y nada más importó. Su hijo había crecido, su grasa de bebé derritiéndose en la constitución delgada de un niño convirtiéndose en muchacho. Llevaba un pequeño yeso en su brazo izquierdo. «Papi», gritó Miguelito y corrió. Carlos lo atrapó en un abrazo que se sintió como volver a casa y romperse simultáneamente. El niño olía a sol y piscinas e inocencia. «Hola amigo, te extrañé». La voz de Carlos se quebró a su pesar. «Yo también te extraño». «Mira, me rompí el brazo cayéndome de mi bicicleta. El tío Cristian dice que soy duro». Los ojos de Carlos se encontraron con los de Ximena sobre la cabeza de Miguelito. ¿Cómo se lo rompió realmente? Te dijo que fue un accidente de bicicleta. Pero su mirada se desvió. Pasaron la siguiente hora en el patio de recreo. Miguelito parloteaba sin cesar sobre el kinder, sobre la piscina en la casa del abuelo, sobre las motocicletas y los hombres que iban y venían. Carlos escuchaba, memorizando cada detalle, notando cada vacilación en la voz de su hijo, cada sombra que cruzaba su pequeño rostro. Cuando Ximena dijo que era hora de irse, Miguelito se aferró al cuello de Carlos. ¿Puedo quedarme contigo, papi? Por favor. Pronto, amigo. Muy pronto. La garganta de Carlos se tensó mientras los veía alejarse. El yeso en el brazo de Miguelito. La forma en que Ximena había evitado sus preguntas, el miedo que había visto solo por un momento en los ojos de su hijo. Esteban llamó esa noche. ¿Cómo fue?
Algo anda mal. Carlos estaba de pie junto a su ventana, viendo la oscuridad asentarse sobre el pueblo. Necesito que preguntes discretamente y averigües qué pasó realmente con el brazo de Miguelito. Carlos, por favor. Esteban suspiró. Veré qué puedo hacer, pero ten cuidado. Los Domínguez tienen ojos en todas partes. Esa noche, Carlos soñó con arena, sangre y la cara de su hijo. Se despertó a las 3 horas empapado en sudor y no pudo volver a dormirse. En su lugar, limpió su rifle e hizo planes. La llamada llegó 3 días después. Carlos estaba en el taller de Esteban ayudando con un cambio de aceite cuando su teléfono explotó con el tono de llamada de su hermano al máximo volumen. Casi no respondió. Esteban estaba allí mismo. Entonces se dio cuenta de que era el teléfono de Esteban llamándolo a él. ¿Carlos? La voz de Esteban era puro pánico, temblorosa, apenas controlada. Necesitas ir al hospital regional ahora. Es Miguelito. El mundo se redujo a un punto. ¿Qué pasó? ¿Solo? Dios, Carlos, estoy allí ahora. Tus suegros me llamaron. Dijeron. La voz de Esteban se quebró. Solo llega aquí rápido. Carlos condujo con la fría precisión de un hombre que operaba bajo fuego. Ignoró cada ley o sugerencia de tráfico. Su mente corría a través de escenarios, cada uno peor que el anterior. Huesos rotos, conmoción cerebral, accidente de coche. El yeso en el brazo de Miguelito había sido una advertencia que había sido demasiado lento para atender. El estacionamiento del hospital estaba casi vacío. Carlos encontró a Esteban fuera de la sala de urgencias, caminando de un lado a otro, con la cara blanca como una sábana. ¿Dónde está? Carlos agarró los hombros de su hermano. Lo llevaron a terapia intensiva. Los ojos de Esteban estaban húmedos. Carlos, lo siento mucho. Debería haber. Escuché rumores, pero no pensé. Dime qué pasó. Las palabras de Esteban salieron atropelladas. Ximena me llamó porque no podía localizarte. Estaba histérica. Dijo que Miguelito estaba en casa de sus padres. Estaba jugando adentro, tiró un jarrón caro en la oficina de don Chava. El viejo se volvió loco, empezó a gritar. Entonces Cristian y Beto agarraron a Miguelito, lo arrastraron afuera a la piscina. La sangre de Carlos se convirtió en agua helada. Esteban, lo mantuvieron bajo el agua. Esteban estaba llorando ahora, sin importarle quién lo viera. Como castigo por romper el jarrón. Ximena dijo que trató de detenerlos, pero Ciro la retuvo. Para cuando sacaron a Miguelito, no respiraba. Hicieron RCP, llamaron al 911, pero... Carlos se estaba moviendo antes de que Esteban terminara, empujando a través de las puertas de urgencias, su visión entubándose. Una enfermera trató de detenerlo. Pasó junto a ella como si no estuviera allí. Encontró la terapia intensiva. Encontró a Ximena fuera de una habitación flanqueada por su madre Celia y 2 hombres que reconoció como miembros de los Víboras de Acero. Ximena parecía destruida, el maquillaje corrido, las manos temblando. Carlos, yo. Él no se detuvo. Atravesó la puerta de la habitación y allí estaba Miguelito, pequeño, demasiado pequeño, en una cama rodeada de máquinas que pitaban y siseaban y medían una vida que pendía de un hilo. La cara de su hijo estaba gris, los labios azules, el pecho subiendo y bajando solo porque un ventilador forzaba aire en sus pulmones. Carlos había visto la muerte en 100 formas, la había repartido con precisión quirúrgica, pero nada lo había preparado para esto. Un médico apareció a su lado. Señor Ríos, soy el doctor Patricio. Su hijo sufrió una lesión cerebral hipóxica severa debido al ahogamiento. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero las próximas 24 horas son críticas. Sus posibilidades. La pausa del médico lo dijo todo. Tenemos esperanza, pero debe prepararse. El daño fue extenso. Carlos se paró junto a la cama de su hijo sosteniendo una mano pequeña que no le devolvía el apretón y sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho. Este niño, su hijo, había sido herido por personas que se suponía debían protegerlo, personas que Ximena había elegido en lugar de irse. Se quedó allí durante horas,
inmóvil, mientras Ximena merodeaba en la puerta y las máquinas mantenían el ritmo con un latido que no era lo suficientemente fuerte. Esteban trajo café que él no bebió. Las enfermeras revisaron los signos vitales y le dieron miradas compasivas que él no reconoció. A las 9 horas, Carlos salió al pasillo. Ximena estaba sentada en una silla de la sala de espera, su madre a su lado. Los dos miembros de los víboras de acero se habían ido. ¿Dónde está tu padre? La voz de Carlos estaba perfectamente tranquila. Ximena levantó la vista con los ojos enrojecidos. No está aquí. Carlos, se siente terrible. Todos lo hacen. Fue un accidente. Cristian solo quería asustar a Miguelito un poco. Enseñarle respeto. No querían que llegara tan lejos. ¿Dónde está don Chava? En casa. Carlos, por favor. ¿Y tus hermanos? Están molestos también. Esto los está matando. Carlos se alejó. Había escuchado suficiente. Salió a su camioneta, condujo por calles oscuras con esa misma fría precisión. El complejo de los Domínguez se encontraba detrás de su alta cerca, resplandeciente con luces y motocicletas estacionadas en filas. Carlos se detuvo en la puerta. Dos guardias se acercaron, ambos vistiendo chalecos de los víboras de acero, los chalecos de cuero que marcaban la pertenencia a la banda. ¿Puedo ayudarte?, preguntó uno, con la mano cerca de su cintura. Estoy aquí para ver a don Chava. Soy su yerno. Los guardias intercambiaron miradas. Uno habló por radio. Después de un momento, la puerta se abrió. Carlos condujo, estacionándose cerca de la casa principal, una estructura extensa estilo rancho que gritaba dinero nuevo y viejos crímenes. Salvador don Chava Domínguez esperaba en el porche, flanqueado por sus 3 hijos. El hombre tenía unos 60 años, de pecho ancho, con el pelo gris recogido en una cola de caballo y brazos cubiertos de tatuajes. Cristian, Beto y Ciro estaban detrás de él, todos en sus 30 años, todos con las mismas expresiones duras que su padre. Carlos salió lentamente, con las manos visibles, todo en su postura era no amenazante. Por dentro, estaba haciendo cálculos. Distancias, puntos de cobertura, salidas. La parte de él que había sobrevivido a 22 años de guerra nunca dormía. Carlos. La voz de don Chava era ronca por décadas de cigarrillos. Cosa terrible. Simplemente terrible. ¿Cómo está el chico? Luchando por su vida. Carlos se detuvo a 3 metros de distancia. Los médicos no son optimistas. Es una pena. Una verdadera pena. Don Chava sacudió la cabeza. Los niños, ya sabes, no entienden sobre respetar la propiedad de las personas. Ese jarrón valía 300.000 pesos. Ahora, no estoy diciendo que lo que pasó estuvo bien, pero... ¿Pero qué? Pero los accidentes ocurren. Chicos jugando rudo. A veces las cosas van demasiado lejos. Don Chava se encogió de hombros. Y ese gesto, esa desestimación casual del sufrimiento de su nieto hizo que las manos de Carlos se cerraran en puños. Miguelito tiene 5 años. Lo suficientemente mayor para aprender respeto. Tus hijos lo mantuvieron bajo el agua hasta que dejó de respirar. Cristian dio un paso adelante, todo arrogancia y culpa mal escondida. Estaba bien cuando lo sacamos. Empezó a respirar por sí mismo después de un minuto. Todo ese drama del hospital es tu ex siendo histérica. Carlos miró a Cristian, realmente lo miró, memorizó su cara, su complexión, la inclinación arrogante de su cabeza, luego a Beto, luego a Ciro. Su mente calculó automáticamente disparos letales. Centro de masa entre los ojos. El punto blando debajo de la caja torácica en ángulo hacia el corazón. Tienes razón, dijo Carlos en voz baja. Los accidentes ocurren. Don Chava pareció sorprendido por el acuerdo. Sonrió, mostrando dientes amarillentos. Eso es inteligente. Eso es realmente inteligente. Mira, estaba preocupado de que vinieras aquí causando problemas, pero eres un hombre militar. Entiendes las cadenas de mando, entiendes tu lugar. Mi hija eligió casarse contigo, y eso está bien. Pero no tienes poder aquí.
No eres nadie. ¿Y ese niño? Don Chava señaló con el pulgar hacia el pueblo, hacia el hospital. Fue solo un error. De todos modos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la noche. ¿Qué vas a hacer, soldadito? La sonrisa de Don Chava se ensanchó. ¿Vas a pelear conmigo? ¿Pelear con mis muchachos? ¿Pelear con todo mi club? Eres un solo hombre. Tengo 86 hermanos que irían al infierno por mí. Carlos no habló. Solo miró a cada hombre por turno. Don Chava, Cristian, Beto, Ciro, grabándolos en su memoria como una vez había memorizado objetivos a través de una mira. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Eso es. Cristian gritó tras él. Mete la cola entre las patas y corre. No eres nada. No vas a hacer nada. Carlos se alejó conduciendo. No aceleró. No mostró emoción. En un semáforo en rojo a 2 cuadras del complejo, llamó a Esteban. ¿Cómo está?, preguntó Esteban inmediatamente. Sin cambios. La voz de Carlos estaba vacía. Necesito que hagas algo. No hagas preguntas. Mañana por la mañana, necesito que tomes a mamá y vayas a visitar a la tía Linda en Guadalajara. Quédense allí una semana. No vuelvan hasta que yo llame. Carlos, ¿qué estás planeando? Esteban. El tono era uno que su hermano nunca había escuchado. La voz de un hombre que había operado en las sombras, que había sido lo último que vieron sus enemigos. Haz lo que te pido, por favor. Confía en mí. Silencio entonces. Está bien, nos iremos al amanecer. Carlos colgó y condujo a su casa alquilada. Dentro, se quedó en la oscuridad durante mucho tiempo, pensando en la cara gris de su hijo, en las máquinas respirando por él, en los 5 años de edad, y un jarrón roto, y hombres que se reían de ahogar niños. Luego fue al armario de su dormitorio y comenzó a sacar equipo que nunca pensó que usaría en su propio pueblo. Miguelito murió a las 6:47 de la mañana de un sábado. El médico dijo que fue pacífico, que simplemente se desvaneció. Carlos había estado sosteniendo la mano de su hijo cuando las máquinas marcaron una línea plana, cuando las enfermeras llegaron corriendo, cuando Ximena colapsó gritando. No recordaba mucho de la siguiente hora. Formularios para firmar. La familia de Ximena llegando en masa. Don Chava, sus hijos, lo que parecían docenas de miembros de los Víboras de Acero, todos ofreciendo condolencias vacías, Celia llorando. Ximena catatónica de dolor. Carlos se mantuvo apartado de todos ellos, entumecido, mientras un capellán ofrecía oraciones y un trabajador social traía pañuelos y el personal del hospital se movía con eficiencia practicada para transformar una habitación donde un niño había muerto en solo otro espacio vacío. El funeral, dijo Don Chava en algún momento, con su mano pesada sobre el hombro de Carlos. Nosotros nos encargaremos de todo. Los Domínguez cuidan de los suyos. Carlos asintió y no dijo nada. Condujo a casa en piloto automático, su mente en un blanco cuidadosamente mantenido. En su casa, se sentó en su camioneta durante 20 minutos, mirando a la nada. Entonces sonó su teléfono. Luis Correa. Hermano, me enteré. La voz de Luis estaba tensa de ira y dolor. Lo siento mucho. ¿Qué quieres decir? Nada, maldita sea. Háblame. Carlos cerró los ojos. Mi hijo está muerto porque unos criminales pensaron que ahogarlo era un castigo apropiado por romper un jarrón. La policía municipal no lo tocará. La familia es dueña de ellos. El suegro se rió en mi cara. Luis se quedó callado por un largo momento. ¿Quieres ayuda? No. Porque esto era algo que Carlos tenía que hacer solo. Esto era personal de una manera que trascendía la amistad. Carlos. Te llamaré cuando termine. Colgó. Durante el resto de ese día, Carlos no salió de su casa. Se sentó en la mesa de su cocina y pensó, planeó escenarios de guerra con la lógica fría de un hombre que había pasado 2 décadas planeando operaciones. Los Domínguez eran criminales, pero no eran estúpidos. Tenían recursos, números, conexiones. Pero Carlos tenía algo que ellos no.
Había sido forjado en los peores lugares. Había cazado hombres a través de montañas y ciudades. Había hecho disparos imposibles en condiciones imposibles. Y ahora, por primera vez en su carrera, no tenía nada que perder. El funeral estaba programado para el jueves. Ataúd cerrado. Carlos se había negado a mirar el cuerpo de su hijo después del hospital. Quería recordar a Miguelito vivo, riendo, lleno de luz. El servicio fue en la iglesia del Sagrado Corazón, y la asistencia fue masiva. Los Domínguez trajeron a todo su club. Gente que nunca había conocido a Miguelito vino porque Don Chava lo esperaba. Carlos se sentó en el banco delantero vistiendo su uniforme de gala y sintió cada ojo sobre él. Ximena se sentó al otro lado del pasillo con su familia. Había dejado de intentar hablar con él después de que él no respondiera a su cuarta llamada telefónica. El sacerdote habló sobre la inocencia y el plan de Dios y encontrar la paz. Carlos miró el pequeño ataúd blanco e hizo sus propios planes. Después del cementerio, hubo una recepción en el complejo de los Domínguez. Carlos no quería ir, pero Esteban lo convenció. Necesitas ser visto, dijo su hermano. Necesitas que piensen que estás roto, de duelo, inofensivo. Así que Carlos fue, se paró en un rincón con una cerveza que no bebió. Observó a los víboras de acero emborracharse y ponerse ruidosos. Observó a Don Chava presidir la corte como un rey. Observó a Cristian, Beto y Ciro reír con sus amigos. Cualquier culpa que hubieran sentido ya estaba enterrada bajo el alcohol y la bravuconería. Alrededor de las 9 de la noche, Carlos se fue sin despedirse de nadie. Condujo a casa, se cambió a ropa oscura y se puso a trabajar. Su primera parada fue una unidad de almacenamiento en el lado industrial del pueblo. Dentro, guardaba cosas que el ejército no necesitaba saber. Equipo adquirido durante 2 décadas de despliegues, equipo que tenía una forma de desaparecer durante las misiones. Visión nocturna, Glock 19 con silenciador, cuchillo de combate, explosivos plásticos, detonadores, compuestos químicos. Carlos cargó todo en su camioneta y condujo a un parque estatal a 30 kilómetros fuera del pueblo, encontró un lugar aislado, preparó su equipo en la oscuridad, sus manos recordando habilidades que había perfeccionado en innumerables misiones. Cristian Domínguez fue el primero. Vivía en un remolque en la sección trasera de la propiedad de los Domínguez, lejos de la casa principal. Le gustaba su privacidad para las fiestas que organizaba, para las drogas que usaba, para las chicas que traía a casa. La seguridad era ligera allí atrás, solo cámaras que Carlos desactivó con un inhibidor de señal. Carlos esperó en los árboles, observando a través de la visión nocturna. A las 2 de la madrugada, Cristian salió tambaleándose de su remolque para orinar al lado del porche. Estaba solo, borracho, vulnerable. Carlos se movió como una sombra. Sin sonido, sin advertencia. La pistola con silenciador tosió una vez. Cristian cayó donde estaba, un agujero limpio en su sien. Carlos arrastró el cuerpo a su camioneta, lo condujo a través de la propiedad hasta la piscina, esa maldita piscina donde Miguelito había muerto. Cargó el cuerpo de Cristian con pesas del gimnasio casero de su remolque, luego dejó que se hundiera en el extremo profundo. El agua apenas se onduló. Carlos se quedó allí un momento, mirando la superficie oscura, recordando la cara de su hijo. Uno menos. Beto Domínguez vivía en el lado opuesto del complejo en un apartamento de garaje convertido sobre la bahía de mantenimiento del club. Él era el cuidadoso, el que se mantenía sobrio, el que Don Chava confiaba para contar dinero y administrar el producto. Su seguridad era mejor. Sensores de movimiento, mejores cámaras, un pitbull que ladraba a los extraños. Carlos entró a través del sistema de ventilación. Una vieja táctica de la guerra urbana. Incómoda pero efectiva. El conducto lo llevó por encima del apartamento de Beto. A través de la rejilla, podía ver a Beto en su escritorio, encorvado sobre libros de contabilidad, completamente concentrado. Carlos dejó caer 2 pequeños botes de gas a través de la rejilla. Sisearon, liberando humos incoloros e inodoros. Asfixia por nitrógeno. Beto ni siquiera tuvo tiempo de ponerse de pie antes de desplomarse sobre su escritorio inconsciente. Muerto en 3 minutos. Carlos bajó, recuperó sus botes y verificó el pulso. Nada.
Lo preparó para que pareciera que Beto se había quedado dormido en su escritorio, luego lo llevó a través del complejo oscuro hasta la piscina. Otro juego de pesas. Otro cuerpo uniéndose a su hermano en el fondo. Dos menos. Ciro era el niño problemático. No vivía en el complejo. Mantenía un apartamento en el pueblo, cerca de los bares, cerca de la acción. Era el más joven, el más salvaje, el que se había reído más fuerte en la recepción. Carlos lo encontró en la cantina El Padrino a la 1:30 de la madrugada, coqueteando con una chica universitaria que claramente quería que la dejara en paz. Carlos esperó afuera, paciente. A la hora del cierre, Ciro salió tambaleándose solo, enojado y borracho, se dirigió hacia su motocicleta en el estacionamiento. Carlos salió de entre los autos. Ciro Domínguez. Ciro entrecerró los ojos. ¿Quién quiere saber? Sostuviste a mi esposa mientras tus hermanos ahogaban a mi hijo. El reconocimiento y el miedo destellaron en la cara de Ciro simultáneamente. Buscó algo en su chaqueta. Un arma probablemente, pero Carlos fue más rápido. Dos golpes rápidos, ambos a grupos nerviosos. Ciro cayó, jadeando, paralizado. Carlos lo arrastró a su camioneta, lo llevó de regreso al complejo. La seguridad era más pesada ahora. Estaba más cerca del amanecer, y algunos de los miembros del club se estaban moviendo. Carlos tuvo que tener cuidado. Usó su inhibidor restante para matar cámaras en un punto ciego cerca de la cerca trasera. Llevó a Ciro a través de los árboles hasta la piscina. Por favor, jadeó Ciro, sintiendo regresar la sensibilidad a sus extremidades. Por favor, hombre, lo siento. No queríamos. Mi hijo tenía 5 años. La voz de Carlos estaba vacía. Él se ha ido. Ahora tú te vas. Mantuvo a Ciro bajo el agua de la misma manera que habían mantenido a Miguelito. Lo vio debatirse y luchar y ahogarse. No sintió nada más que una fría satisfacción. Cuando Ciro dejó de moverse, Carlos lo cargó con peso y dejó que se hundiera con sus hermanos. 3 menos. Carlos salió del complejo mientras amanecía sin ser visto, y condujo a casa. Se duchó, se cambió, hizo café. Para cuando Esteban llamó a las 8 de la mañana para ver cómo estaba, Carlos sonaba perfectamente normal. Estoy bien, dijo. Solo tratando de procesar todo. ¿Quieres compañía? Todavía no. Tal vez mañana. Se sentó en la mesa de su cocina y esperó. Tomó hasta el mediodía para que se descubrieran los cuerpos. La noticia estalló en el pueblo como una bomba. Carlos lo vio en la televisión local, vio los coches de policía y las ambulancias corriendo al complejo Domínguez, vio las imágenes aéreas de la piscina siendo drenada, vio la cara afligida de Don Chava mientras identificaba a sus hijos. La policía lo llamó sospechoso, pero se detuvo antes de declarar un asesinato. Los 3 hombres encontrados en la misma piscina donde el nieto de Don Chava se había ahogado días antes. Los medios especularon sobre culpa, sobre remordimiento, sobre un pacto de suicidio triple. Carlos sabía mejor. Y para la noche, también lo sabía Don Chava. La llamada llegó a las 9 de la noche desde un número bloqueado. Eres un hombre muerto, rasposa la voz de Don Chava. ¿Me oyes? Estás jodidamente muerto. Mis hijos, ¿crees que puedes simplemente? Ahogaron a mi hijo, dijo Carlos con calma. Ahora saben lo que se siente. Voy a matarte lentamente. Voy a hacerte rogar. Sé dónde vives. Don Chava colgó. Carlos se recostó y esperó la respuesta que sabía que vendría. Le había quitado todo a un hombre que construyó su identidad sobre ser intocable. Solo había una forma en que esto podía terminar ahora. Los víboras de acero vendrían por él. Todos ellos. Las primeras motocicletas llegaron a las 11:47 de la noche. Carlos estaba listo. Había pasado el día preparándose, convirtiendo su casa alquilada y su patio en una zona de muerte. Cables trampa, claymores, placas de presión, cada lección de 22 años de combate aplicada a una pequeña pieza de suburbio. Observó desde su sala de estar a oscuras mientras las motos inundaban su calle. Docenas de ellas, faros encendidos, motores rugiendo. Las luces de los vecinos se encendieron, puertas se abrieron, la gente miraba.
Alguien llamaría a la policía, pero no importaría. Para cuando llegara la policía, esto habría terminado. Los víboras de acero se dispersaron alrededor de su propiedad, un anillo de cuero y cromo y odio. Carlos los contó a través de su mira de visión nocturna. 73, ¿no? 76. Don Chava había traído a todo su club, cada miembro con parche, cada prospecto, todos los que habían jurado lealtad. Apagaron sus motores casi al unísono y el silencio repentino fue ensordecedor. Entonces la voz de Don Chava amplificada a través de un megáfono. Carlos Ríos, sal aquí y enfrenta lo que viene. Mataste a mis hijos, cobarde. Los asesinaste. Ahora vas a pagar. Carlos no respondió. Se movió a través de su casa con silencio practicado, comprobando posiciones, confirmando campos de tiro. Su rifle descansaba sobre un bípode en su dormitorio, en ángulo para cubrir la aproximación frontal. Su arma secundaria estaba en su cadera. Cargadores extra por todas partes. Sé que estás ahí dentro, continuó Don Chava. ¿Crees que eres algún tipo de soldado, algún tipo de héroe? No eres nada. Vas a morir esta noche, pero primero vas a sufrir. Vamos a quemarte, a golpearte y luego. El primer víbora en acercarse al porche delantero activó un cable trampa. La pequeña carga explosiva no era letal, solo una granada aturdidora, pero envió al hombre tropezando hacia atrás con un grito, temporalmente ciego y sordo. El mensaje era claro. Esto no iba a ser fácil. Ha trampeado el lugar, gritó alguien. La voz de Don Chava se volvió venenosa. ¿Y qué? Quémenlo. Quémenlo todo. 3 motociclistas corrieron hacia la casa con cócteles Molotov. Carlos derribó a los 2 primeros con disparos precisos desde la ventana de su dormitorio. No disparos letales, sino impactos en el centro de la masa que los derribaron con fuerza. El tercero lanzó su botella, que se rompió contra el costado de la casa, las llamas lamiendo el revestimiento. Desplieguense. Tomás Arriaga, uno de los tenientes de Don Chava, estaba tratando de organizarlos. Múltiples puntos de entrada, abrumadlo. Lo intentaron. 10 motociclistas corrieron hacia la puerta trasera simultáneamente mientras otros cubrían con fuego de pistola. Dieron 3 pasos en el patio antes de pisar la placa de presión que Carlos había conectado a un dispositivo tipo Claymore. La explosión los envió volando, gritos cortando la noche. Los víboras de acero retrocedieron, reagrupándose. Carlos usó la pausa para cambiar de posición, moviéndose a su cocina con su rifle. Afuera, podía escuchar discusiones, gritos, confusión. Habían esperado una muerte fácil. Un hombre, superado en número, se rendiría o moriría rápidamente. No habían esperado combate. Esto es una locura, gritó un motociclista. Nos va a matar a todos. Entonces lo matamos nosotros primero, rugió Don Chava. Arturo, Hernán, Blas, tomen el garaje. Entren por ahí. Vamos, vamos. Los 3 hombres se movieron con más precaución ahora, usando motocicletas estacionadas para cubrirse. Avanzando lentamente, llegaron al garaje sin incidentes, luego usaron una palanca para abrir la puerta lateral. El garaje estaba vacío excepto por la camioneta de Carlos y un tambor de metal sellado en la esquina. Arturo se acercó con cuidado. ¿Qué demonios es esto? Tocó el tambor. ¿Pito? ¿R? Hernán gritó. La explosión fue dirigida. La mayor parte de la fuerza fue hacia arriba, volando el techo del garaje. Arturo murió al instante. Hernán y Blas fueron lanzados hacia atrás, vivos, pero gravemente quemados. El fuego se extendió rápidamente, consumiendo lo que quedaba de la estructura del garaje. Jesucristo, dijo un motociclista cerca de Don Chava. Jefe, este tipo es un profesional. Necesitamos terminar esto. La cara de Don Chava estaba retorcida de rabia y dolor. Mató a mis hijos. A todos ellos. No me importa si perdemos la mitad del club. Ese hombre muere esta noche. Pero los víboras de acero no eran soldados. Eran criminales acostumbrados a la intimidación y la fuerza abrumadora contra oponentes más débiles. Enfrentar a un enemigo atrincherado que contraatacaba era diferente.
Algunos ya estaban retrocediendo hacia sus motos. El miedo superando la ira. Cualquiera que huya está fuera del club, gritó don Chava. ¿Me oyen? Están muertos para mí. ¿Nos movemos juntos o no somos nada? Tadeo Pozos, un hombre fibroso de unos 40 años que había estado con el club 20 años, dio un paso adelante. Don Chava, hombre, sé razonable. Lo golpeamos con todo lo que tenemos. Está listo para nosotros. Tal vez nos retiramos. Lo golpeamos cuando esté al descubierto. Don Chava le disparó. Simplemente sacó su pistola y le metió una bala en el pecho a Tadeo. El hombre cayó, jadeando, mientras todos miraban en shock. ¿Alguien más quiere sugerir que corramos? La voz de don Chava era inquietantemente tranquila. No. Bien. Ahora, que alguien me dé un maldito RPG. No tenemos. Alguien empezó entonces a improvisar. Tenemos camiones. Tenemos cadenas. Derribamos esta casa a su alrededor. Trajeron una camioneta pick-up, ataron una cadena a los soportes del porche de Carlos e intentaron destrozar la estructura. Carlos disparó a 2 neumáticos antes de que completaran el primer tirón, luego derribó al conductor con un disparo a través del parabrisas. No letal, solo incapacitante, pero se estaban adaptando. Un grupo en el lado norte encontró la única aproximación que Carlos no había trampeado completamente. El patio de un vecino con una cerca que podían escalar. 6 motociclistas vinieron juntos, con fuego de supresión, manteniendo a Carlos inmovilizado mientras avanzaban. Carlos se movió para interceptar, pero eran rápidos y decididos. Uno llegó a una ventana, la rompió, comenzó a trepar. Carlos lo recibió con su cuchillo de combate. Una pelea rápida y brutal en el pasillo oscuro. El motociclista era fuerte, experimentado en peleas de bar y riñas callejeras, pero Carlos había matado hombres profesionalmente. La pelea duró 10 segundos. El motociclista cayó, desangrándose por su arteria femoral cortada, pero 2 más estaban entrando. Carlos disparó a quemarropa, retrocediendo a través de su casa, atrayéndolos más profundo. Los siguieron, gritando maldiciones, disparando salvajemente. Una bala rozó el hombro de Carlos. Primera sangre. Sintió el ardor, lo ignoró y los llevó a su dormitorio donde había preparado su trampa final. Los motociclistas irrumpieron por la puerta. Carlos se lanzó a un lado mientras activaban el cable que liberaba una cascada de granadas de humo y aturdidoras caseras. La habitación se convirtió en caos, luz cegadora, humo asfixiante, desorientación. Carlos los derribó a ambos con disparos apuntados a través de la neblina, luego se movió de regreso hacia el frente de la casa. Su hombro sangraba constantemente ahora, su camisa pegajosa. Afuera, los víboras de acero se estaban reagrupando de nuevo. Había eliminado tal vez a 15 de ellos, pero eso dejaba a 60 todavía listos para pelear. Y don Chava los estaba empujando hacia adelante con pura fuerza de personalidad y amenazas. El teléfono de Carlos vibró. Lo ignoró. Vibró de nuevo, miró la pantalla. Luis Correa. Un poco ocupado, respondió Carlos. Estoy a 10 minutos con el equipo, dijo Luis. Rastreé tu teléfono. Vi las noticias. Aguanta. Negativo. Esta es mi pelea. Joder. Estás superado en número 61. Vamos en camino. Carlos quería discutir, pero su hombro gritaba y la casa estaba en llamas en 3 lugares y los víboras de acero intentaban flanquear su posición. El lado este es el punto débil, dijo. Cuidado con las trampas. Copiado. 9 minutos. Carlos dejó caer el teléfono y se movió a su segunda posición de disparo, el baño de arriba, que le daba una vista clara de la calle. Los víboras de acero se estaban reuniendo para un asalto final. Don Chava estaba de pie en el centro, dirigiendo el tráfico, su rostro iluminado por vehículos en llamas y fuegos de casas. De repente, don Chava gritó. Cada entrada. Ahóguenlo en números. ¡Muévanse! Vinieron como una ola. Puerta delantera, puerta trasera, ventanas, garaje, cada punto de entrada posible. Carlos disparó metódicamente. Un disparo, un objetivo caído o discapacitado.
Pero eran demasiados. Estaban dentro, corriendo a través del humo y el fuego, cazándolo. Carlos se retiró al baño, cerró la puerta de golpe, la aseguró con muebles. Puños golpearon la madera, balas perforaron a través, astillas volando. La puerta se estaba doblando. Entonces, sobre el caos, un nuevo sonido. Sirenas. Pero no sirenas de policía. Algo más. La puerta del baño explotó hacia adentro. 2 motociclistas entraron corriendo. Carlos derribó al primero con un disparo en la rótula, luchó con el segundo. Ambos chocaron contra la bañera. El motociclista era más joven, más fuerte, logró inmovilizar el brazo armado de Carlos. Su otra mano encontró la garganta de Carlos. La visión de Carlos comenzó a ponerse gris en los bordes. Abajo escuchó nuevos gritos, gritos diferentes, disparos que no eran suyos. Luego pasos tronando escaleras arriba. El espejo del baño se rompió cuando Luis Correa apareció, disparando 2 veces. El motociclista encima de Carlos se sacudió y cayó. Luis agarró a Carlos, lo levantó. Vamos, hermano. Se movieron rápido. Luis liderando a su equipo, otros 4 exoperadores de fuerzas especiales, despejando la casa con eficiencia profesional. Afuera, caos total. Los víboras de acero se habían encontrado enfrentando a un enemigo diferente ahora. Soldados de operaciones especiales entrenados que habían luchado en los peores agujeros infernales del país. Ni siquiera estaba cerca de ser una pelea justa. El equipo de Luis había traído armas reales y 4 carabinas, granadas aturdidoras, granadas de humo, y las usaron con un efecto devastador. Los motociclistas se quebraron. Finalmente, el instinto de supervivencia superó la lealtad. Las motocicletas rugieron a la vida. Los hombres huyeron en todas direcciones. Pero Don Chava no corrió. Se paró en medio de la calle, vaciando su pistola contra cualquier cosa que se moviera, gritando sobre sus hijos, sobre Carlos, sobre venganza. Cuando su arma hizo clic vacía, simplemente recargó y siguió disparando. Carlos se apartó de Luis, se movió a través del humo y el caos hacia su suegro. Don Chava lo vio venir, levantó su pistola. Carlos fue más rápido. 2 disparos, ambas piernas. Don Chava cayó con fuerza, gritando. Carlos se paró sobre él. Mi hijo tenía 5 años. Jódete, Don Chava escupió sangre. ¿Crees que esto ha terminado? ¿Crees que ha terminado? Tus hijos están muertos. La voz de Carlos era plana. Tu club está roto y tú vas a prisión por ordenar un ataque a mi casa. La policía está a 2 minutos. También los agentes federales. ¿Qué? ¿Realmente pensaste que hice todo esto sin seguro? Carlos sonrió sin humor. Cada palabra que dijiste esta noche fue grabada. Cada crimen confesado. La Fiscalía General ha estado buscando una manera de acabar con los víboras de acero durante años. Les di todo lo que necesitaban. Tu imperio está acabado. La cara de Don Chava se contorsionó con comprensión y rabia. Me tendiste una trampa. Todo esto fue justicia para Miguelito. Carlos se dio la vuelta y se alejó mientras las sirenas de la policía llenaban la noche. Las secuelas tomaron semanas en resolverse. Carlos pasó 3 días en el hospital recuperándose de sus heridas, la herida de bala, inhalación de humo, varios cortes y moretones. Agentes federales visitaban diariamente, tomando declaraciones, construyendo su caso. La historia era sencilla. Carlos Ríos, padre afligido, había defendido su hogar contra un ataque ilegal de una organización criminal. Defensa propia, clara e inequívoca, especialmente con las grabaciones y testimonios de testigos de los vecinos. El hecho de que hubiera estado usando un micrófono, cortesía de Luis, quien lo conectó con un agente de la fiscalía comprensivo, significaba que cada palabra que Don Chava gritó era evidencia. Los víboras de acero fueron desmantelados. Don Chava fue a una prisión federal por múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer asesinato, asalto con armas mortales y una larga lista de delitos de drogas y crimen organizado. Otros 43 miembros del club fueron arrestados. Los miembros restantes se dispersaron. La reputación del club destruida. Ximena intentó visitar a Carlos una vez.
Él se negó a verla. Su divorcio se finalizó sin disputa. Ella no obtuvo nada y a él no le importó. Se mudó y Carlos nunca preguntó dónde. Miguelito fue enterrado en un cementerio tranquilo fuera del pueblo. Carlos lo visitaba 2 veces por semana, sentándose junto a la pequeña lápida, hablando con su hijo sobre nada y todo. La culpa de no estar allí, de no protegerlo, nunca sanaría completamente. Pero había hecho lo único que podía, asegurarse de que los responsables pagaran el precio. 3 meses después del asedio, Carlos estaba en su nueva casa. Comprada con el dinero de la venta de la casa alquilada destruida. Esteban lo ayudó a mover muebles, haciendo bromas, tratando de mantener las cosas ligeras. ¿Te vas a quedar en Masamitla?, preguntó Esteban. Por ahora. Carlos miró por la ventana a la calle Pacífica. Miguelito está aquí. No lo voy a dejar. Luis visitó una semana después, trayendo cerveza y su marca particular de apoyo agresivo. Se sentaron en el porche de Carlos mientras el sol se ponía, sin decir mucho, sin necesitar hacerlo. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo Luis finalmente. ¿Lo hice? Carlos tomó un largo trago de su cerveza. ¿O solo demostré que soy tan asesino como ellos? Ni siquiera cerca. La voz de Luis era firme. Eres un padre que obtuvo justicia cuando el sistema falló. Hay una diferencia. Tal vez Carlos quería creer eso. Pensó en la risa de Miguelito, en su pequeña mano en la de Carlos. Sobre 5 años de vida cortados por la crueldad y la arrogancia. Pensó en Cristian, Beto y Ciro en el fondo de esa piscina, en Don Chava pudriéndose en una celda, en un imperio de criminales derribado por un hombre decidido. Lo haría de nuevo, dijo Carlos en voz baja. Si tuviera que hacerlo, lo haría todo de nuevo. Lo sé. Luis chocó su cerveza contra la de Carlos. Eso es lo que te hace peligroso. Bebieron en silencio mientras el sol desaparecía bajo el horizonte. 2 guerreros en reposo, cargando el peso de sus elecciones, viviendo con lo que habían hecho y lo que habían sobrevivido. Al final, Carlos Ríos se quedó en Masamitla. Visitaba la tumba de su hijo. Ayudaba a Esteban en el taller. Se mantenía en contacto con Luis y el equipo que había salvado su vida. Vivía tranquilamente, un fantasma acechando calles familiares, un hombre que había visto demasiada oscuridad, pero se negaba a dejar que lo consumiera por completo. Las pesadillas nunca se detuvieron. La cara gris de Miguelito, el sonido de las máquinas marcando una línea plana, la risa de Don Chava. Pero estaban equilibradas por otros recuerdos. La sonrisa de su hijo, su risa, la sensación de pequeños brazos alrededor de su cuello diciendo, «Te amo, papi». La justicia, había aprendido Carlos, era algo complicado. No curaba todas las heridas ni traía de vuelta a los muertos. Pero significaba algo. Tenía que significar algo. Porque si no lo hacía, si esos 5 años de la vida de Miguelito no significaban nada, si los hombres que lo habían matado no enfrentaban consecuencias, entonces, ¿cuál era el punto de todo esto? Carlos se paró en su porche una tarde, 6 meses después del asedio, observando el pueblo donde había nacido y donde su hijo había muerto. Las cicatrices en su hombro dolían con el frío. Su rodilla palpitaba con viejas lesiones y nuevos traumas. Tenía 43 años, sintiéndose como de 100, cargando fantasmas y arrepentimientos. Pero todavía estaba de pie, todavía luchando, todavía negándose a dejar que la oscuridad ganara completamente. Y eso, decidió, tendría que ser suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.